Bueno, lo que se estuvo diciendo en estos días en la ONU. Estamos en comunicación telefónica con Dolores. ¿Cómo te va? Hola Laura, Mario, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, hoy vas a explayarte en relación a lo que estuvo pasando en la ONU, que bueno, hay la verdad un popurrí de cosas ahí para comentar. Bueno, sí, como todos los septiembres está este evento anual de Naciones Unidas Ujú. donde todos los y las presidentes exponen, ¿no? Cuáles son los posicionamientos principales de cada uno de los países respecto a el rol que tienen en este ámbito multilateral y obviamente el estado de la cuestión del mundo, ¿no? Y siempre deja mucho que hablar, si bien hoy todavía continúan varias exposiciones de presidentes y presidentas, muchos más presidentes naturalmente. Mucho dejó ayer la jornada, principalmente, bueno, sobre todo yo creo por los contrastes, ¿no? Ah, Había mucha expectativa por el discurso de Biden, su último discurso en Naciones Unidas claro. como presidente, después de haber, obviamente, haberse bajado, ¿no? De la carrera por la reelección y darle paso a Kamala Harris. Mucho dijo de eso en el discurso, ¿no? De esta idea de, bueno, sus 50 años de cumplimiento de servicio público y la necesidad también de abrir lugar a nuevas generaciones de dirigentes y dirigentas, y sobre todo también haciendo hincapié sobre algunos de los temas que también se refirieron otros mandatarios respecto a las cuestiones vinculadas a la guerra en Ucrania, a la guerra en Medio Oriente, y en el caso de América Latina, que en general no es una región que toma, digamos, atención en el plano, digamos, de este ámbito multilateral, sobre todo en la voz de los mandatarios. Obviamente la cuestión de Venezuela sí estuvo en la agenda principalmente de Biden, pero de muchos también de los mandatarios. Ayer decía que hubo una jornada de contrastes porque obviamente el discurso de Milei, que ahora podemos explayarnos más en detalle, pero contrastó mucho, ¿no? Con el discurso de Lula da Silva, que principalmente puso el foco en los temas que la agenda naturalmente internacional y sobre todo el famoso pacto del futuro que firmaron la mayoría, ¿no? De lo que podríamos llamar el mundo libre y el mundo garante de derechos, ¿no? Que es realmente lo que hoy está poniéndose en juego en esta agenda tan importante que planteó Naciones Unidas, que sabemos que son agendas ambiciosas, que sabemos que son agendas mucho más propositivas o declarativas de lo que obviamente muchas veces se puede llevar a la acción. De hecho, esta agenda del futuro es la continuidad de la Agenda 2030 y las estimaciones son que la Agenda 2030 no pudo cumplir más del 15% de sus propósitos, pero bueno, entendemos también que este tipo de resoluciones, este tipo de declaraciones que sacan los organismos internacionales tiene que ver también con una base donde todos los países tengan ciertos acuerdos. Y decía que contrastes porque Lula puso mucho el foco en la cuestión vinculada al cambio climático, puso mucho el foco en la defensa de la democracia. De hecho, se pensaba, no se llegó, pero que también podía ser en este marco del encuentro en Naciones Unidas, armar un encuentro a favor de la democracia. Esto era algo que el presidente y varias veces presidente Lula da Silva planteó, incluso llegó a hablar también con el mandatario de España, Pedro Sánchez, la idea de proponer acciones, ¿no? Habiendo tanta acción internacional de la extrema derecha en contra de los procesos democráticos, en contra de la garantía de los derechos, la idea también de que, bueno, de que se empiece a hablar un poco del freno a los fascismos, el freno a estas extremas derechas tan reaccionarias. Y habló también, de hecho hizo hincapié también de la presencia, de la necesidad de que haya mayor presencia de mujeres en los ámbitos multilaterales. De hecho hizo hincapié sobre todo a el rol del secretario general de Naciones Unidas, que viene siendo desempeñado por varones hace mucho tiempo, y obviamente también la defensa muy fuerte a la democracia. Es decir, en contraposición, porque bueno, obviamente el discurso de Milei, primero que fue un discurso que muchos hacen referencia a que fue parecido al discurso en Davos. Yo creo que fue bastante más disruptivo que el discurso en Davos, porque recordemos que en Davos, en aquella oportunidad, si bien habló de
el problema del progresismo, si bien habló de la cuestión poniendo casi como el eje del mal a los feminismos y también a los defensores del medio ambiente, le hablaba a un público que abonaba muchas de sus teorías e ideas y acompañaba, ¿no? Era un público del empresariado. En este caso en particular fue a Naciones Unidas, a un ámbito multilateral, a hablar mal del multilateralismo, no solamente a hablar mal del multilateralismo, sino también a separarse sin ningún tipo de necesidad, porque como decía anteriormente, esta agenda, esta propuesta del Pacto para el Futuro, no es algo que los países tengan que adherir, no tiene que pasar por ningún congreso, es algo declarativo, por lo tanto, no es necesario que un país que no esté de acuerdo con esa propuesta se manifieste en contra, y sin embargo, a través de la canciller, previo a la locución de Milei en Naciones Unidas, hizo hincapié en que la Argentina se disociaba, usando esa palabra, de esa agenda. Por lo tanto, hizo como una sobreactuación, diríamos, ¿no? No era necesario que lo haga y sin embargo tomó la decisión de hacerlo, de hablar mal del multilateralismo, de criticar a un ámbito que además para la Argentina en particular y para los intereses de la Argentina, si pensamos por ejemplo en la cuestión Malvinas, es el único ámbito internacional donde año tras año se plantea la necesidad de pensar las Islas Malvinas como un lugar, como un ámbito para defender la soberanía argentina y para sentar a Gran Bretaña en la mesa de negociación. Por lo tanto, ni siquiera tomó en consideración la necesidad de respetar este ámbito multilateral. Ujú. Y además, Dolores, eso, ¿no? Que no presentó ninguna, no actualizó ningún pedido de declaración, por un lado. Y por otro lado, quería preguntarte por esto que decís de lo declamativo y lo institucional. También me parece, no sé si coincidís, gravísimo el hecho de que declame, en principio, su abandono a la neutralidad, a la no injerencia. ¿En qué lugar nos ubica? ¿A qué nos expone? ¿Qué, qué andamiaje legal tiene como para obligarnos a cumplir qué cosas de ser así? ¿Cómo nos deja? Y cómo se va a poder, y si va a ser fácil de desactivarlo después, ¿no? No, a ver, principalmente lo que yo creo es que había, diríamos, muchos aspectos, ¿no? En este pacto del futuro, pero por ahí los más, digamos, los más sobresalientes, como vos bien decís, tenía que ver con la necesidad del respeto a la no intervención, la cuestión del multilateralismo, la cuestión de los derechos, sobre todo incorporaba algo novedoso que tiene que ver con esto de los discursos de odio, de poder permitir mayores niveles de pluralismo y de respeto hacia el otro, y sobre todo eso enmarcado en un ámbito de promoción a la paz. Entonces, cuando uno ya no está defendiendo esos principios, que además hay algo loco en lo que tiene que ver con la locución que hace Milei, porque dice, este órgano multilateral ya dejó de defender los principios con los cuales se creó a través de la Carta Constitutiva, la famosa Carta de San Francisco. Y sin embargo, cuando uno ve la cuestión del multilateralismo está, la cuestión de la no intervención está, la defensa de los derechos humanos está. Por lo tanto, realmente lo que creo es que no leyó bien la Carta de Naciones Unidas, me parece que al mismo tiempo también no recibió, porque yo entiendo que los diplomáticos, las diplomáticas de nuestra Cancillería tienen una tradición histórica en lo que tiene que ver con el rol que debe desempeñar la Argentina en estos ámbitos. Me parece que no escuchó lo que los diplomáticos, diplomáticas deberían tener para decirle al respecto. Hay algo muy importante, esta declaración del Pacto por el Futuro no es algo que se ideó de un día para el otro, pero al mismo tiempo tampoco fue algo que se interrumpió, por lo menos desde el punto de vista de la Argentina, el 10 de diciembre pasado. Los diplomáticos y diplomáticas de la Cancillería siguieron trabajando durante todo este año en articulación con los otros países allí en ese ámbito de las Naciones Unidas en poder consolidar los acuerdos para lo que efectivamente se llegó en esta ocasión. Entonces, y por otro lado también algo que por ahí resulta incoherente y al mismo tiempo también creo que esa incoherencia no le hace bien
incluso los objetivos que dice tener el gobierno, de atraer inversiones, de tener coherencia y confianza como país, ¿no? Para poder tener mayor capacidad de adquirir inversiones y sobre todo también, a ver, los ámbitos, los organismos crediticios, los organismos que prestan a los distintos países también son organizaciones internacionales y son ámbitos multilaterales. O sea, que quizás estás pidiéndole plata a quienes también, por otro lado, estás discutiendo en tu propia locución, pero al mismo tiempo también dice estar con países del mundo libre, con países de Occidente, y sin embargo, no solamente en esta ocasión, sino también recordemos en marzo de este año, en marzo del principio de año, votó junto a Irán, junto a Corea del Norte, junto a Rusia, en aquella oportunidad junto a ciertos países árabes y en esta ocasión también incluso con Nicaragua, en contra de los derechos de las diversidades, en contra de los derechos de las mujeres, en contra del medio ambiente. Por lo tanto, es muy difícil entender, más allá de la necesidad, yo creo, de esta megalomanía de mostrarse como un líder muy disruptivo en un ámbito multilateral, y por ahí también tratar de captar atención, porque obviamente estos discursos disruptivos hacen que la prensa internacional levante la cara a ver quién está insultando al órgano multilateral en el propio órgano multilateral. Pero creo que eso le hace muy mal a los intereses de la Argentina. Creo que no hay mucha claridad por parte de la política exterior de Milei de cuáles son los intereses estratégicos que la Argentina debe velar en estos ámbitos internacionales, y que lo lleva, por ejemplo, a que el día de ayer estemos hablando de que la canciller argentina junto al canciller de Gran Bretaña firman acuerdos para, por ejemplo, permitir mayor cantidad de vuelos a las Islas Malvinas, algo que obviamente va en contra de los intereses de la Argentina en materia de soberanía en las Islas Malvinas, y sin discutir, sin poner en la mesa la cuestión de la soberanía y otros acuerdos que deben llevarse adelante para que realmente la Argentina diga que en una negociación con Gran Bretaña está poniendo y está defendiendo los intereses de la Argentina. O sea, como diríamos, entregamos vuelos a cambio de nada, porque ni siquiera se negoció en ningún punto de la agenda histórica que tiene la Argentina en el ámbito diplomático con respecto a la cuestión Malvinas. Entonces, creo que hay un montón, y vos decías que este año tampoco en el ámbito del Comité de Colonización se planteó la renovación de la resolución que obliga, o que insta, porque no obliga, pero insta a Gran Bretaña y Argentina a sentarse en la mesa de negociación. Pero recordemos que hace muy poquito, no solamente Milei se ausentó de la cumbre del Mercosur, sino que tampoco la Cancillería argentina presentó la declaración en el ámbito del Mercosur en apoyo a las Islas Malvinas, que es también una tradición en todos los ámbitos multilaterales donde la Argentina tiene un lugar, poder hacerlo. Entonces creo que hay una dinámica muy clara de lo poco asertiva que es la política exterior de Milei, del gobierno, lo poco efectivo en materia de integración. Y podemos hablar de un montón de cosas, pero la semana pasada sacó una declaración, una resolución, una decisión administrativa donde deroga la idea de que la Argentina paga los viáticos a los parlamentarios y parlamentarias del Parlasur. O sea, el ámbito por excelencia de integración regional que es el Mercosur, los y las argentinas votamos de manera directa a los parlamentarios del Mercosur, y sin embargo hoy está en condiciones de no poder tener representación argentina en este ámbito porque el gobierno nacional derogó la posibilidad de que se paguen viáticos. Ni siquiera se le paga sueldo a los parlamentarios del Mercosur, solamente los viáticos para poder acudir a la sesión. Y la semana pasada una decisión administrativa plantea que no es el gobierno argentino el que debe pagar los viáticos. Incluso hubo una declaración el lunes en la sesión que tuvo lugar en Paraguay, promovida y esto es lo más gracioso, fue promovida por un parlamentario brasilero afín al bolsonarismo. O sea, ni siquiera fue
parlamentario del PT que planteó, sino que un representante de la derecha brasilera planteó una declaración donde decía que la decisión administrativa del gobierno de Milei paralizaba la acción del Parlasur. Entonces, creo que esto es algo que se viene dando, que pareciera que Milei cree que con sus fotos con Elon Musk y toda la derecha internacional en las redes sociales, porque eso es lo que sucede, ¿no? La idea de esta polarización tan fuerte que hace que vos subas los videitos que te convienen y los compartas con tus círculos de comunicación, permite ver bueno, que esto pareciera tener un foco. Creo yo que es muy poco asertivo en materia de política exterior, y creo yo que también, más allá de las cuestiones salariales, es la gran crisis que hoy tiene la Cancillería, ¿no? La Cancillería hoy está en pie de guerra, la diplomacia argentina está en pie de guerra con el gobierno, principalmente también por esta cantidad de desaciertos en materia de una tradición histórica de la política exterior argentina, que obviamente encuentra, y esto también me pareció interesante del discurso de Lula, que hablaba de que no se levanten falsos mesías en la región, y creo yo bueno, que también el discurso, para traer otro discurso que también fue muy levantado por los medios de comunicación, que fue el discurso de Nayib Bukele, que además va a estar la semana que viene acá en Argentina junto a Milei, ¿no? Creo que también empieza a despertar cierta preocupación que este tipo de liderazgos empiecen a progresar en la región y en el mundo. Incluso para los hombres de negocios, ¿no? Que tienen que tomar decisiones en relación a moverse, no voy a decir invertir porque está bastante lejos de eso, pero también pensaba en una metáfora, ¿no? Porque hasta el turco se afeitó las patillas y se sacó el poncho para lograr cierta imagen hegemónica y poder... Este no se va a sacar la peluca. No, creo que también interpreta que esa es su capital, ¿no? La idea de tener una marca propia con su physics roll, con esa imagen que uno podría decir que feo que un presidente argentino tenga esa imagen casi en el Wall Street, que pareciera como que está rematando el país, ¿no? Porque la idea de esa imagen es muy figurativa, entonces me parece que eso, que para muchos todavía les resulta gracioso, me parece que cada vez más, y cuando uno entra, ¿no?, a lo que está pasando en el país y se corre, ¿no?, de esta agenda global, mediática, y empieza a ver las grandes dificultades en materia económica que transitamos las y los argentinos, y al mismo tiempo también esto que, como vos bien decías, no se visualiza que el empresariado y que las inversiones estén llegando, porque además, ¿cómo pueden, como les decía, cómo pueden confiar en un dirigente que va a un órgano multilateral y es tan disruptivo con el propio órgano multilateral, con los países que además en muchos casos son los que salen a apoyar o no los distintos préstamos que la Argentina necesita? Y entonces me parece que también, o sea, hoy el rol que está tomando la CAF, por ejemplo, en América Latina, y él constantemente, cuando uno ve esas agendas de desarrollo, todo lo que tiene que ver con los préstamos verdes, con la necesidad de pensar una Argentina que esté enfocada en lo que hoy el mundo básicamente está solicitando para poder tener financiamiento. Bueno, son agendas que naturalmente son muy disruptivas para la política de Milei, que por otro lado pareciera ser mucho más dogmática que ideológica, porque cuando uno ve con qué actores políticos a nivel internacional vota, evidentemente va mucho más allá de lo ideológico y tiene que ver algo con mucho más dogmático. Y en materia de política exterior eso es muy complicado. Sí, bueno, la verdad es un drama lo que está generando en todos los ámbitos. Leía que tanto Lula como Petro, sin decir que era Milei, pero dejaron ahí sus comentarios al respecto. Lo atendieron. Le agradezco enormemente tanto a Lula como Petro, porque la verdad es lamentable. Sí, la verdad que, bueno, yo decía esto de los falsos profetas que hacía referencia a Lula, pero sí creo yo que lo que demuestra principalmente es la poca capacidad
para poder sentarse a la mesa, sentarse al diálogo. Creo que me parece que ese es el punto fundamental de su incapacidad de poder aceptar una agenda como la que plantea Naciones Unidas, porque una agenda como la que plantea Naciones Unidas requiere principalmente el diálogo, de los consensos, de la articulación, de la cooperación. Y la verdad que lo que uno ve es que en materia de política exterior y política internacional es muy poco lo que ha hecho en materia de diálogo y cooperación Javier Milei. Incluso veamos acá cerquita, un dirigente de la derecha regional, como por ejemplo es la calle Pou, ha tenido un solo encuentro con el presidente Milei, y fue porque vino a un encuentro invitado por la AMIA y se reunió en el marco de esa visita, pero no hubo una agenda de trabajo bilateral eh, con, un, con un dirigente del Mercosur, con quien efectivamente seguramente tiene más cercanía política que por ejemplo con Boric y con Lula, pero bueno, esa es un poco, me parece, la dinámica que se viene dando, y que creo yo también por eso es tan complejo también el trabajo en la política exterior. Hace poquito cambiaron la Secretaría de Culto, y le pusieron este nombre de Secretaría de Culto y Civilización. Entonces me parece que hay dinámicas que obviamente quiere captar la atención, sobre todo de, obviamente, ciertas tendencias, ciertas redes transnacionales. Sabemos que la derecha internacional, sobre todo la extrema derecha internacional, está trabajando mucho en la cuestión vinculada a las redes transnacionales, y que hay que ponerlo en foco, naturalmente, pero al mismo tiempo también, hoy veía muy poquito porque fue previo a que salgamos en la radio, pero el discurso de Giorgia Meloni, y ya se la ve una Giorgia Meloni que obviamente pone reparos sobre varios puntos, pero se encuentra en un contexto donde no puede estar por fuera de la configuración del orden internacional. Y un punto importante en este tema del orden internacional, el orden internacional creado con el famoso Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, naturalmente y durante mucho tiempo se viene planteando la necesidad de renovarlo, de actualizarlo, sobre todo en el ámbito del Consejo de Seguridad, donde fue una estructura creada en la fines de la guerra, Segunda Guerra Mundial, donde obviamente las potencias estaban en ese momento tienen capacidad de veto y tienen una fuerza muy fuerte en el Consejo de Seguridad. Muchos países vienen trabajando fuertemente para que pueda haber una renovación y una reestructuración del Consejo de Seguridad. Uno de los puntos de la agenda del Pacto del Futuro tiene que ver con repensar ese ámbito para poder ampliar a más países. De hecho, Lula ayer dijo, no puede ser que no haya miembros permanentes ni de América Latina ni de África en ese ámbito, y creo que hacia eso va mucho de lo que están planteando, sobre todo del sur global, poder actualizar eso. Pero la Argentina, y esto es lo más contradictorio, hace muchos años, cuando fue Perón presidente, y no sé si recordarán, le encargó al ex canciller Bramuglia la posibilidad de que esté en la silla del Consejo de Seguridad, incluso tuvo la presidencia argentina durante el gobierno de Perón, el Consejo de Seguridad, y fue Atilio Bramuglia, el ex canciller peronista, quien pudo acordar con las potencias en ese momento la famosa cuestión del sitio en Berlín. Cuando se sitia y se divide Berlín, poder estar en la mesa de articulación, poder tener una voz en el ámbito internacional, es algo que la Argentina tuvo. Entonces, también desde ese lugar, y donde ahora se está planteando la necesidad de repensar este ámbito internacional, me parece que lo peor que podemos hacer como Argentina es corrernos de allí, porque lo que debiéramos es estar discutiendo que efectivamente la Argentina esté presente, que efectivamente haya presencia de América Latina, y no siendo de una manera disruptiva y no participando de ese ámbito que en determinadas instancias es el ámbito internacional que hoy está y donde obviamente también se discute poder. Ujú. Sí, creo que hay que ostentar cierto nivel de conciencia soberana o por lo menos no independencia, y que no tiene, es decir, lo que decías,
que en el gobierno de Perón y otros había una presencia desde una perspectiva soberana, no de sumisión, ¿no? ¿Cuánto, esto me preocupa, cuánto nos va a costar? Porque Mercosur, UNASUR, los organismos regionales creados, Argentina tuvo no solo participación, entiendo, sino un lugar de liderazgo por momentos. ¿Se paga esto políticamente luego hacia el interior de los organismos? Te dicen, bueno, vayan para la cola de vuelta, empezar todo de nuevo, volver a reingresar, volver a ser parte en la dimensión que supimos ser varias veces. ¿Cómo quedamos parados de acá? Bueno, yo creo que principalmente al no estar presente, recordemos que a principio de año, más o menos, si no mal recuerdo, en el mes de abril, mayo, la Argentina tenía que presidir la CEPAL, y hubo una nota de la Cancillería y del embajador Forí, el embajador argentino en Chile, diciendo que la Argentina dejaba ese lugar. O sea, claramente hay una definición de que la Argentina no ocupe espacios en los ámbitos multilaterales, y cuando uno ve las disputas que se dan por los espacios en los ámbitos multilaterales, se da cuenta la miopía, ¿no?, en materia de política exterior que está teniendo la Argentina, y obviamente los espacios que uno no ocupa los ocupan otros, y eso obviamente a la larga nos hace mucho daño como país, porque efectivamente estos ámbitos multilaterales principalmente sirven para plantear agenda, ¿no? Y sobre todo para llevar los intereses nacionales a esos ámbitos, y cuando uno no está, cuando uno no lleva, es lo que sucede este año, que hemos pasado en dos ámbitos multilaterales, Mercosur y Naciones Unidas, y plantear, por ejemplo, el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas y un montón de otros temas. Pero también algo que vos hacías mención y que creo que también se pone en valor en este momento, es que al capital internacional le interesa el orden, no es que al capital internacional le sirve el desorden. Entonces me parece que también sobre ese punto es algo que no se está teniendo en consideración por parte de los estrategas políticos del gobierno nacional, porque efectivamente cuando uno ve cómo se manejan en los ámbitos parlamentarios, cómo se manejan en el ámbito del Ejecutivo, donde constantemente tienen internas, donde constantemente tienen disputas de poder sin tener interlocutores válidos con quienes hablar, también eso lo detectan los empresarios a la hora de invertir. Qué problemón, la verdad, que nos hemos comprado con Milei, porque en todos los planos, nacional, internacional, donde va, la verdad que no construye. Uno no puede decir qué políticas o qué hizo durante su gestión positivas para la nación en casi ningún No, al plano. contrario. Digo, en el sector universitario se dice más o menos lo mismo, no hay nunca un interlocutor válido porque van a agredir. La verdad que es dificilísimo el lugar donde quedamos, ¿no? Porque la destrucción es en todos los planos, ¿no? Digo, la sociedad también nos lleva puesta con su forma de expresarse, con lo que hace. La verdad que, bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta, Dolores? Porque vos Sí, tenés claro. un montón de años que tiene, no sé si tanto es personal, pero en la mirada de tus colegas en el exterior y todo lo demás, ¿qué percibís, qué recibís si es que no te dicen directamente? Quiero decir, ¿se compadecen? ¿Te ponen una mano en el hombro? Sí, sí. ¿Se mueren de risa? No sé, te dicen que viven, sigan así, sigan así. ¿Cómo es esa de la de café? Sí, la verdad que principalmente yo creo que hay mucha decepción, porque la verdad que, bueno, también creo que todos nos decepcionamos mucho en el sentido de que creíamos que la Argentina nunca iba a caer a un liderazgo de estas características, ¿no? Uno por ahí que recorre la región y, bueno, y también se informa mucho de lo que pasa a nivel mundial, uno visualizaba que era una tendencia, que estos liderazgos estaban apareciendo en varios lugares, y siempre se planteaba, ¿no?, la necesidad de pensar qué podía pasar en la Argentina, Mm. pero como algo muy lejano, ¿no? Se veía como a la Argentina como un país, primero que tras que pasó por muchas circunstancias y donde la democracia se adquirió como un valor en sí mismo, entonces también eso da una garantía de que ciertos retrocesos son casi imposibles, y la verdad que cuando uno conversa con colegas en el exterior, obviamente ven con preocupación, porque además también ven a la Argentina como un ámbito también de mucha difusión hacia los otros países y lo que puede pasar en los otros países. Hay mucha preocupación en Paraguay. En Paraguay hay ahora recientemente se está discutiendo, por ejemplo, una normativa contra las organizaciones no gubernamentales.
hay un avasallamiento sobre la sociedad civil muy fuerte en la región, esto que por acá pareciera como, bueno, que se está desfinanciando a las fundaciones, a las asociaciones, a los clubes de barrio, bueno, eso también se está viendo mucho en la región con respecto a la sociedad civil. Naturalmente también en Perú se está debatiendo, ayer hablaba con colegas del NDI, que es el Instituto Demócrata Nacional, que planteaban cierta preocupación también por este tipo de normativas que se empiezan a tratar en la región, que lo que buscan naturalmente es debilitar a la sociedad civil, porque sabemos que cuando la sociedad civil está debilitada, la posibilidad de que haya un avasallamiento de derechos es mucho más fácil, lo vimos mucho en Centroamérica y lamentablemente también lo estamos empezando a ver en América del Sur. Por lo tanto, creo que eso es algo que despierta mucha preocupación en estos tiempos y obviamente lo que planteaba recién Laura, ¿no? La cuestión universitaria, que bueno, recordemos mañana y pasado va a haber paro y la movilización del 2 de octubre, es algo que también en los ámbitos de colegas internacionales está muy presente porque muchos de ellos se han formado también o han pasado por la Universidad Pública Argentina o han tenido colegas de la Universidad Pública Argentina y conocen el valor que tiene la educación pública en Argentina y que bueno, que obviamente también ese avasallamiento sumado también a la cuestión con el periodismo, con la idea esta de que desde el poder se pueda deslegitimar por redes sociales a un periodista o una periodista y que no haya ningún tipo de sanción y que eso también habilite a que haya otros actores con mayor discursos de odio en ese contexto y el disciplinamiento que en definitiva da para que se acallen ciertas voces. Entonces, creo que sí, que hay mucho pesimismo en el sentido de no poder creer que la Argentina haya llegado a esta instancia y también por otro lado en los ámbitos que también transito, que tiene que ver con aquellos que trabajan muy fuertemente en el fortalecimiento del rol de los partidos políticos, también la preocupación por la debilidad, ¿no?, de los partidos políticos y la incapacidad por ahora de la oposición de no poder plantear alternativas para lo que hoy el gobierno plantea. Bueno, Dolores, gracias por el panorama y te mandamos un abrazo. Nos encontramos la próxima semana para ver, bueno, por dónde anda la Argentina. Con ese último que tiró ahí, sí, madre es mía. que tenemos semanas muy intensas. Hoy están los jubilados, como decía Dolores, los universitarios. Hay múltiples reclamos que como todos sabemos, Argentina siempre es admirada o fue vista, la verdad, como un pueblo fuerte, digo, ¿no? Ejemplo en las políticas, ¿no? De derechos humanos, de género. Es increíble esto, pero bueno, veremos cómo se sale. Te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, Dolores.